Bueno, pues como tienen ahí en la introducción, en el programa que ustedes recibieron, esta es la tercera sesión. La primera fue una introducción general en la que vimos una introducción general a la Sagrada Escritura, su importancia. Después vimos el decreto de la cuarta sesión del Concilio de Trento. Luego vimos un decreto del Concilio Vaticano I. En la sesión de la vez pasada, de hace 15 días, vimos la encíclica Providentissimus Deus, sobre todo, de León XIII. Ahora no recuerdo si vimos otros documentos, creo que de hecho no hubo tiempo, porque, bueno, hay otros documentos de la Santa Sede de los Papas sobre la Biblia, entre otros una encíclica también del Papa Pío XII. Y después distintas declaraciones de la Comisión Bíblica desde el tiempo de San Pío X, etcétera. Y hoy día tenemos la tercera sesión que va sobre el canon de la Sagrada Escritura. El título de esta exposición, aunque parece muy simple o tal vez sin importancia o uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es esto? De hecho, es un tema importante. Es un tema importante que está ligado, como ven ahí, con la sesión 4, la inspiración de la Sagrada Escritura. Y en la sesión 8, vamos a ver de Verbo Dei Tradito, sobre la tradición divina. Estas tres sesiones, entonces, la de hoy, la sesión tercera, el canon de la Sagrada Escritura, la próxima, la inspiración de la Sagrada Escritura, y la octava, están ligadas entre sí. De hecho, la próxima vez estuve revisando, vamos a hacer lo que estaba previsto en la sesión octava, sobre la tradición divina. Esto pues es importante. Entonces, ¿por qué? Comenzamos una introducción, pues, ¿qué es la Sagrada Escritura? Eso ya ustedes lo saben, lo hemos visto, pues es la palabra escrita, la palabra de Dios escrita. Pero eso, bueno, que parece tan simple, pues lleva consigo lleva problemas, lleva cuestiones. ¿Cómo sabemos cuándo un escrito es la palabra de Dios? Primero eso, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, para simplificar y de una manera un poco simplista, los musulmanes pretenden que el Corán es la palabra de Dios. ¿Cómo se llama? Los mormones también tienen un libro inspirado. Como ustedes saben, también lo vamos a ver más adelante. Hay los libros, ¿cómo? Me escapa la palabra en este momento. Los libros, los apócrifos. Entonces, ¿cómo saber cuándo un libro es palabra de Dios? Y eso implica en sí mismo también, pues, que es un libro inspirado. Es decir, que fue inscrito bajo la inspiración de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ese es un tema que vamos a ver, estaba previsto en la sesión cuarta, de la inspiración de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿por qué un libro decimos que es la palabra de Dios? Porque fue escrito bajo la inspiración de Dios. Vamos a ver en detalle esa sesión. Y después, ¿cómo sabemos que un libro es palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que un libro fue inspirado por Dios? Lo vamos a ver más en detalle hoy en día. Y vamos a ver que en definitiva,
pues eso es la tradición divina, es el criterio supremo. Vamos a entrar en detalle en eso. Entonces son tres temas que están íntimamente ligados, que tienen, que son muy importantes, son centrales en la teología, en la doctrina católica, porque, como sabemos, pues la doctrina católica, la doctrina cristiana incluso, pues reposa sobre la revelación divina. Brevemente, entre paréntesis, ustedes saben que podemos conocer a Dios por la razón. Esta razón puede hacernos conocer a Dios hasta un cierto punto, hasta un cierto límite. Ciertas verdades de Dios las podemos conocer con la razón. Su existencia, por ejemplo, con la razón, a través de las criaturas, podemos conocer que Dios existe, que es eterno, que es justo, etcétera. Bueno, eso son cuestiones de filosofía más bien, en las que no vamos a entrar. También podemos conocer con la razón que tenemos un alma espiritual, es que hay en nosotros una parte que no es material y que esa parte espiritual que llamamos alma o espíritu, se puede dar diferentes nombres, es inmortal, que no va a morir. Eso lo podemos conocer con la razón, pero después ya hay verdades que necesitamos la revelación. ¿Qué es la revelación? Cuando Dios habla a los hombres, cuando Dios se manifiesta. Y Dios eso, pues es evidente que también puede hacerlo. Si Dios existe y es nuestro supremo Señor, Creador y Maestro, pues Él puede hablarnos, Él puede enseñarnos. Eso también, por ejemplo, forma parte de un tratado de teología que se llama Sobre la Revelación, de Revelaciones, que es uno de los tratados importantes en las sagradas, en la teología, un tratado importante particularmente hoy en día, porque los modernistas han deformado la noción de revelación. Entonces, para poder bien refutar el modernismo o para saber que realmente la verdad católica, la verdad cristiana, hay que tener una noción correcta de la divina revelación. Y eso los modernistas lo han deformado. Por eso, por ejemplo, ellos aceptan pues que todas las religiones tienen algo de verdad, etcétera, etcétera. Pero no, bueno, no vamos a entrar en eso porque si no nos vamos a alejar demasiado. Entonces, pues la revelación es pues, cuando Dios habla. Cuando Dios habla. Y esto ya estamos entrando en un tema porque si Dios habla, pues Dios no, no mandó un libro, la Biblia no cayó del cielo, no pasó un día que los profetas, algún profeta del Antiguo o los apóstoles en el Nuevo Testamento se encontraron un escrito por ahí tirado, un pergamino o un papiro o algo. Dios los inspiró tanto a los profetas como a los apóstoles y ellos escribieron bajo la inspiración de Dios. Y esto ya nos va a mostrar algo que vamos a ver enseguida, pues que antes que la palabra escrita, antes de que esos autores sagrados escribieran, ellos recibieron una verdad revelada y después la escribieron. Y eso es una cosa importante, como vamos a ver.
Bueno, entonces comenzamos, después de esta breve introducción al tema sobre el canon de la Sagrada Escritura. El canon. Esto ya lo han escuchado, ¿no? Bueno, aquí la palabra canon es una palabra que viene del griego. Canón. Eso es una palabra griega, canon. Que el significado original de esa palabra en griego era una caña. Una caña, si bien ustedes conocen las cañas, ¿no? Hay muchas especies, tenemos la caña de azúcar, pero también hay muchas otras plantas que son de la misma familia, pues que tienen la misma forma, ¿no? El primer significado de la palabra canon es eso, una caña. Y de ahí, con el tiempo, pasó a significar una regla, un pedazo de madera largo, derecho, que los artesanos usaban como regla, los albañiles, los carpinteros, para sus construcciones, para construir algo. Era una regla. Entonces, ya después pasó a la palabra canon a designar también una regla. Usaban los artesanos para trazar líneas, para poder cortar bien las piedras, hacer los planos para los edificios que hacían, hacer un mueble. Era una regla en el sentido material del término, ¿no? Como las que usábamos en la escuela, ¿no? Se usan en la escuela para trazar una línea, hacer un diseño, dibujar algo. Ese es el segundo. Y de ahí vino el tercer significado de la palabra canon, que significa regla en el sentido figurado. Es decir, la regla recta para algo. La regla. Y aquí llegamos a una regla de fe. Entonces el canon va a significar para nosotros esa regla de fe, regula fidei, la regla de fe. Ese es el origen de la palabra canon. Y ya incluso desde el Antiguo Testamento, los profetas, pues se preocuparon, fueron recogiendo los libros que habían sido escritos bajo la inspiración divina. Porque, como vimos, pues desde Moisés, que escribió el Deuteronomio, hasta San Juan, que escribió el Apocalipsis, pues pasaron como, si no, si no me confundo en este momento, como 1500 años. Los libros de la Biblia no aparecieron al mismo tiempo, ni siquiera en un corto periodo, pasaron siglos, siglos. Entonces ya los profetas del Antiguo Testamento iban recogiendo sus escritos de los profetas, primero de Moisés, luego de los profetas, de otros agiógrafos. Agiógrafos quiere decir los autores sagrados. Agiógrafo, un autor sagrado. Iban recogiendo. Y ya en el Antiguo Testamento, un escritor sagrado, Esdras. Hay un libro de Esdras que se llama en la Biblia. Es un autor, escribió un libro en el Antiguo Testamento. Ya él recogió, hizo una lista de cuáles eran los libros sagrados, los libros inspirados. Porque ya en la antigüedad había libros que pretendían contener enseñanzas divinas. Entonces, era necesario discernir cuáles eran los que verdaderamente contenían una enseñanza divina, que eran palabra de Dios. Porque ya en el Antiguo Testamento había libros que se pretendían divinos y que no eran de Dios. Entonces, Esdras, pues ya escribió, es el primer, digamos, canon, la primera lista de libros canónicos de que se tiene noticia, que era la guía, ¿no? Y no vamos a entrar en eso, pero también ya en el Antiguo Testamento
había una tradición en el buen sentido del término, semejante a la tradición católica, es decir, que en el paso de los siglos, los profetas pues iban recogiendo las enseñanzas auténticas de Dios, y las iban recopilando y las transmitían. Y eran los custodios de eso, de una tradición auténtica, genuina, pura. ¿Sí? No vamos a entrar en un tema que ustedes saben que después los judíos, sobre todo en el tiempo de Jesucristo, pervertieron esa tradición, pervertieron mm, pervirtieron la tradición. Que estamos hablando de la tradición genuina, auténtica, pura, legítima, que ya desde, pues que viene desde que Dios se manifestó a los antiguos profetas, y pues nos vamos acercando al tiempo de Cristo. Y en el siglo tercero o segundo, tercero antes de Cristo, apareció la Biblia que se llama de los 70. Tal vez ustedes ya han escuchado nombrar, ¿no? La Biblia de los 70. ¿Qué es la Biblia de los 70? Es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Pues, la Biblia fue escrita en hebreo y en el siglo tercero o segundo antes de Cristo, en Alejandría, 70 sabios tradujeron la Biblia del hebreo al griego, porque ya en ese tiempo, ya antes de Cristo, los judíos ya estaban dispersos en todos los pueblos alrededor del Mediterráneo. Entonces, ya en Alejandría había una comunidad importante de judíos fieles en el siglo tercero, y en aquel tiempo en Alejandría, en el norte, en lo que es norte de África, que hoy es Egipto, ahí la lengua culta era el griego. Desde luego había muchos otros dialectos, como siempre en todos los pueblos, en todos los pueblos, pero pues siempre ha habido lenguas cultas, ¿no? Siempre, ¿no? Y en ese tiempo, la lengua culta era el griego. Entonces, y era la lengua de comunicación, así como hoy, por ejemplo, la gente de diferentes pueblos, idiomas se comunica en inglés, pues los judíos que estaban dispersos, incluso muchos ya ni siquiera habían nacido en Palestina, dice que muchos ya comenzaban a olvidar incluso el hebreo, eran de origen, eran hijos de judíos, pero ya no hablaban el hebreo o conocían muy poco, y pues no podían ya leer la Biblia. Entonces, por eso, fue necesario muy pronto, estamos hablando ya antes de Cristo, que la Biblia fuera traducida a una lengua que fuera accesible para esos fieles que estaban dispersos. Y esos son los 70. Esos son los 70, es una traducción griega del Antiguo Testamento, porque pues, el Nuevo Testamento aún no llegaba, ¿no? Y como vamos a ver, la Biblia de los 70 pues goza de mucha autoridad. Incluso Cristo, nuestro Señor, los apóstoles hacen alusión a ella. Y esta Biblia de los 70 pues ya contiene también, vamos a decir, los libros que los fieles a la religión revelada aceptaban como auténticos, como conteniendo la palabra de Dios. Entonces, tenemos así. Y después, bueno, ya nos vamos acercando al Nuevo Testamento. Llegamos, entonces tenemos que en el Antiguo Testamento ya había un criterio para una regla para reconocer los libros que eran realmente palabra de Dios. Y bueno, vamos llegando ya al Nuevo
Testamento. Incluso, bueno, vamos a ver después, enseguida, que ya en el Antiguo Testamento había también libros apócrifos y, como vamos a ver enseguida, otra noción importante que vamos a ver, pero ya aparece también en el Antiguo Testamento, hay lo que se llaman los libros protocanónicos y los libros deuterocanónicos. Entonces, libros protocanónicos y libros deuterocanónicos. ¿Qué significa eso? Los libros protocanónicos son los libros que eran aceptados por la inmensa mayoría, tanto en el Antiguo como después en el Nuevo Testamento, en los que no había discusión. Protocanónicos, son los primeros libros reconocidos. De hecho, son la inmensa mayoría. Y después había los libros deuterocanónicos, los libros de los que a veces se dudaba si eran auténticos, si realmente contenían la palabra de Dios. Y eso también pasó en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces tenemos que ya en el Antiguo Testamento había ya un canon de la Biblia. Bueno, ahora, antes de entrar al canon del Nuevo Testamento, Bernardo, usted quería preguntar algo. Sí, padre, pero más que como pregunta, bueno, es pregunta y como alguna contribución, no sé. Sí, con Pero mucho gusto. el problema del griego con los hebreos era más problemático, ¿no? Es que ya estaban helenizados, ¿no? Porque muchos de Sí, sus libros, no es que ya sean traducciones, muchas, bueno, por una traducción, pero muchos ya estaban escritos en hebreo, en griego. O sea, no es que hayan sido traducidos. Por ejemplo, el libro de los Macabeos sí, había sido escrito en griego, o sea, ya estaban culturizados ya tenían prácticas griegas prácticamente, ¿no? Por eso es que muchos de los judíos acérrimos ya no los aceptaban incluso como auténticos, ¿no? sí, exactamente, eso sí, eso es exacto. Gracias por esa aportación. El libro de los Macabeos, creo que hay una disputa ahí, Digo, ¿no? entre otros, ¿no? Entre otros. Sí, pero la inmensa mayoría de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. ¿No? De algunos se duda, porque también hay, pues, manuscritos se perdieron, ¿no? Pero lo que usted dice sí es cierto, ¿no? Pero la inmensa mayoría habían sido escritos en hebreo. Después, entre los griegos helenizantes, pues hay que distinguir, ¿no? Estaban los griegos, los judíos que habían apostasiado, ¿no? De la fe, que habían abandonado la religión y que pues se habían helenizado en el sentido propio de la palabra. Y después estaban aquellos que siendo fieles a la ley de Moisés, a la religión revelada, pues simplemente por el hecho de que estaban en la diáspora, pues habían, poco a poco habían olvidado, pues habían perdido el hebreo, y por eso se hacía necesario pues tener una versión griega de la Biblia. Entonces había entre los judíos que estaban en el mundo helénico, pues había los que habían apostasiado, que eran los que, de hecho, sí, y después eh, eh, los judíos que simplemente, bueno, ya por la falta de uso, estaban perdiendo el uso del hebreo. ¿Quiere agregar algo, Bernardo? No, no, nada más me pareció pues interesante que sí, pues sí se hizo esa traducción por parte de los 70, pero que también había ya libros
no sé, había, por ejemplo, ellos no aceptan, por ejemplo, creo que el de Tobías, ¿no? Y Hay algunos pasajes, otros, sí, sí, exactamente. pero, pero libros como el de los Macabeos, que ya fueron escritos en griego, ¿no? O sea, directamente en el griego, y que los judíos actuales ya ni siquiera los aceptan como auténticos, ¿no? No los tienen como en sus libros, pues, veterotestamentarios, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Así sí están, estoy viendo aquí los libros que ellos no, no aceptan. Estaba así el libro de Tobías, pasajes del libro de Daniel, eh, tenemos también algunos pasajes del libro de la sabiduría, eh, así es. Después otra, creo que hace un momento el doctor Ramos levantó la mano, pero no sé, Arroyo, sí. el doctor Arroyo, pero creo que, no sé, tal vez no tiene activada su... Sí, pero él preguntaba que si lo primero que se había escrito de la Sagrada Escritura eran los 10 mandamientos. Las tablas de la ley. No, Sí, fueron, pues, son el libro del Éxodo, ¿no? Perdón, del Génesis. El libro del Génesis es lo que... Y después, bueno, las tablas de la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí, pero que, bueno, se perdieron, ¿no? No, no, no existe, ¿no? Entonces, y el libro de lo que tenemos actualmente, pues es el libro del Génesis, ¿no? En el que están contenidos los 10 mandamientos. Pues, no duden preguntar, ¿no? Con todo gusto, incluso corregir o completarme, ¿no? Con mucho gusto. Entonces, y llegamos así al canon del Nuevo Testamento. Bueno, entonces, entonces decíamos, pero por completar algo, los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos en el Antiguo Testamento los libros protocanónicos, esos que todos aceptaban, y los deuterocanónicos, que uno de los motivos por el cual eran rechazados, pues era que habían sido escritos, por ejemplo, en griego, como el libro de los Macabeos. Usted, como Bernardo acaba de recordarnos. Pero, sin embargo, muchos judíos en el Antiguo Testamento también aceptaban esos libros, aceptaban esos libros escritos en griego. Esto se puede demostrar, entre otras versiones de la Biblia. Saben que eso es un tema que vamos a ver después, pero hay varias versiones de la Biblia. Tenemos la Vulgata, que es la más conocida, y pues está también la Libra. Hay versiones de la Biblia en griego. Aparte de la de los 70, también está una Biblia que se llama de Teodosión y una de Símaco. Esas Biblias son traducciones del hebreo al griego, pero son importantes porque estas Biblias escritas en griego, ¿no? La de Teodosio y la de Símaco, contienen también libros deuterocanónicos, es decir, libros que ya no había sido necesario traducir, porque habían sido entonces escritos en griego, y otros que, aunque habían sido escritos en hebreo, eran deuterocanónicos porque pues había discusión sobre su autenticidad. ¿Sí? Y otro argumento que, que los libros deuterocanónicos, es decir, algunos escritos en griego, aunque algunos los rechazaban, muchos los aceptaban, es el hecho de que los apóstoles, incluso también Cristo nuestro Señor,
a veces citan libros deuterocanónicos. Entonces, si lo citaban para instruir a los judíos, si lo citaban como autoridad, esos libros deuterocanónicos, pues eso es una señal, una prueba de que eran aceptados, ¿no? Porque si no fueran aceptados, pues los apóstoles, incluso Cristo nuestro Señor, no los citarían. Entonces, tanto Cristo nuestro Señor como los apóstoles, en sus predicaciones o en sus discusiones con los judíos, citaban libros deuterocanónicos. José Antonio, ¿usted quiere preguntar algo? Sí, Pater, me surge la duda ahorita que está comentando usted sobre que eran aceptados o no aceptados, o reconocidos o no reconocidos. ¿Eran los fieles los que no lo aceptaban, o era lo que había ciertamente ya como obispos, sacerdotes o jerarquía, o quiénes eran los que sí aceptaban y no aceptaban? Ahí me entra la confusión. Bueno, en el Antiguo Testamento, pues eran las autoridades religiosas del pueblo. La discusión era entre las autoridades religiosas del pueblo judío en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y eso en el Antiguo, porque pues todavía no había una jerarquía como la entendemos hoy en día, ¿no? Entonces eran las autoridades religiosas del pueblo judío las que discutían sobre la autenticidad o no autenticidad de un libro. Había discusiones, pero la inmensa mayoría eran aceptadas. En el Nuevo Testamento, ya cuando la iglesia fue fundada, pues la discusión o la diferencia era entre diferentes iglesias. Que a veces, por ejemplo, una iglesia en un lugar aceptaba un libro o muchos libros, y ese mismo libro a veces no era aceptado en otras iglesias. ¿Sí? Pero eso ya se fue regularizando, como vamos a ver enseguida, ya hacia el final del siglo IV, ya quedó establecida cuáles eran los libros inspirados, cuáles eran ya hasta el siglo IV de nuestra era, ya quedó ya había había unanimidad cuáles eran los libros que formaban parte de la Biblia, cuáles eran los libros que formaban parte del canon de la Sagrada Escritura. Bueno, aquí el doctor, perdón, disculpe que me confundo con el nombre, ¿es el doctor Ramos o el doctor? Es el doctor Arroyo. Jorge Arroyo. El doctor Arroyo, sí. El doctor Arroyo nos pregunta cuáles son las autoridades a las que nos referimos. Si es... gracias, doctor Jorge Arroyo Mena. Voy a memorizar. ¿Cuáles son las autoridades? No es el Sanedrín, ¿no? Porque el Sanedrín, más bien era la autoridad, las autoridades religiosas, eran los sacerdotes del templo, los sumos sacerdotes, los que en el Antiguo Testamento, los que eran los jueces de la fe, de la religión. Entonces no era estrictamente el Sanedrín. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues había, y sobre todo más, cuando con el paso del Antiguo Testamento ya estaba la diáspora, que había sinagogas ya en todo lo que es el Mediterráneo, pues había a veces sinagogas que no aceptaban algún libro. Entonces me refiero a eso, ¿no? Eran, digamos, comunidades judías que no aceptaban un libro u otro. Bueno, y así llegamos al canon del Nuevo Testamento. Entonces,
lo primero que tenemos que recordar y repetir de nuevo, esto es importante, que ni los apóstoles ni Cristo no escribieron nada. ¿Sí? Cristo nuestro Señor, pues transmitieron de viva voz. Salvo las epístolas, ¿no, padre? ¿Quién? Salvo las epístolas, algunos apóstoles. Digamos, pero eso vino después, ¿no? Los apóstoles, sí, bueno, perdón, la afirmación que hizo fue muy general. Lo que quise decir, me equivoqué, gracias por su corrección, Bernardo. Lo que quise decir, que los apóstoles, ellos transmitían la doctrina de viva voz, ¿sí? Porque Cristo les dijo, euntes docete y predicate evangelion ogni criatura, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Los escritos, tanto los evangelios como las epístolas, eran ocasionales, pero ellos, su predicación era, digamos, era lo primero, su predicación de viva voz. Si aquí me cometí un lapsus, gracias por la corrección, los apóstoles sí escribieron. Entonces, Cristo nuestro Señor no escribió nada. Él confió a los apóstoles que transmitieran su doctrina. Y los apóstoles fueron, después de Pentecostés, fueron a predicar la doctrina de Cristo en todo el mundo conocido, todo el mundo. Y ellos escribieron de una manera ocasional los evangelios, que era como un resumen, como un resumen de la catequesis que ellos daban. La catequesis entendida en el sentido de una transmisión de la doctrina de Cristo. De los evangelios era como un resumen. Y después epístolas que ocasionalmente escribían a una iglesia u otra. Hoy en día diríamos a una diócesis o a otra. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, que tiene sus 3 epístolas, al apóstol San Pedro, San Juan, San Judas Tadeo, pero eso era ocasional. Su predicación fundamental, el grueso de su predicación era de viva voz. Y entonces, poco a poquito, también ya el tiempo de los apóstoles, pues se fueron agregando a los libros del Antiguo Testamento los escritos del Nuevo Testamento. Primero, bueno, apareció primero el Evangelio de San Mateo, luego fueron apareciendo algunas epístolas del apóstol San Pablo y del apóstol San Pedro. Incluso el apóstol San Pedro equipara a las epístolas de San Pablo a las escrituras sagradas. El apóstol San Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 3, en el versículo 15-16, entonces, segunda epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 15-16, él equipara indirectamente las epístolas del apóstol San Pablo a las sagradas escrituras, cuando dice que contienen pasajes difíciles. ¿Sí? Dice cuando habla del hermano Pablo. Y las diferentes iglesias ya al principio, pues con mucha diligencia recogían los escritos, los escritos que iban apareciendo. ¿Sí? Y ya fueron apareciendo. Y ya, bueno, cuando el apóstol San Juan escribió el Apocalipsis, como que es el último libro de la Biblia, pues ya digamos, el canon de la escritura quedó completo. Esto también es importante. Es un tema que vamos a ver luego cuando veamos la tradición, la revelación pública
terminó con la muerte del apóstol San Juan. De hecho, es un dogma, uno de los dogmas de la iglesia, que con la muerte del apóstol San Juan, la revelación pública, o todo lo que Cristo nuestro Señor nos reveló y que el Espíritu Santo enseñó a los apóstoles, ahí quedó completado. Quedó completado. Entonces, y eso está contenido en los libros escritos y también en la tradición divina. Entonces, ya a partir de ahí, pues los primeros doctores padres de la iglesia, pues ya comenzaron a formar, pues a citar, comenzaron a, pues, hacer como catálogos, lista de los libros inspirados. Ya San Clemente Romano, San Ignacio Mártir, San Policarpio, la Didaqué de los Apóstoles, San Clemente de Alejandría, ¿sí? Porque ya al principio, desde el principio de la iglesia, fueron apareciendo libros apócrifos. ¿Qué quiere decir eso? Pues son libros que las iglesias no reconocían como siendo auténtica, como que contenían auténticamente la palabra de Dios. Son libros apócrifos. La mayoría fueron escritos por herejes, para que lo hacían para defender sus herejías. Pero también algunos eran escritos por fieles piadosos, pues para conservar tradiciones que no estaban contenidas en los evangelios o tradiciones que ellos creían ser auténticas. Entonces, por eso los libros apócrifos, bueno, aunque la mayoría fueron escritos por herejes, pues tampoco no se pueden rechazar en bloque, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pues no hay un criterio, no hay una regla para saber, incluso en los escritos que no contienen herejías, no hay un criterio para saber si lo que se contiene ahí es auténtico o no. Entonces, por eso la importancia del canon de la Sagrada Escritura, porque es la regla de la fe. La regla de la fe. Y después ya, bueno, diferentes concilios de los primeros siglos, pues ya fueron, se preocuparon muy pronto de hacer la lista de los libros inspirados. Por ejemplo, el concilio de Laodicea en el 360, el concilio de Hipona en el 384, 398, el tercer concilio de Cartago, los primeros papas también, el Papa Inocencio I. Y aquí una nota importante: cuando se habla de concilios, ustedes saben que un concilio es la reunión de los obispos, reunión de obispos. Entonces, hay concilios universales u ecuménicos, eso que es la palabra ecuménicos, es decir, concilios que son de la Iglesia Universal y que han sido convocados o aprobados por un papa. Y después también hay, en el paso de los siglos, siempre ha habido concilios provinciales. Los concilios provinciales son las reuniones de obispos de una provincia eclesiástica, de una nación, o ya diríamos de un país, para resolver problemas propios de una provincia eclesiástica, de una nación o de un país. Y eso siempre insistió, incluso en México también, ¿no? En México ha habido concilios provinciales en los siglos pasados, de la iglesia mexicana, es decir, se reunían los obispos de México para tratar problemas de las iglesias, problemas disciplinares, problemas doctrinales.
Entonces, y eso siempre existió. Entonces, en los primeros siglos había muchos concilios provinciales. Y estos concilios, aunque no son ecuménicos, algunos concilios de ellos o determinados decretos de esos concilios posteriormente fueron aprobados por papas. Entonces, aunque no son concilios ecuménicos, por la aprobación posterior de un papa, pues tienen una autoridad universal. Aquí representa la enseñanza oficial de la Iglesia. Por ejemplo, el Concilio III de Cartago, ¿no? No es un concilio ecuménico, fue un concilio provincial, pues después fue aprobado por diferentes papas. Y después, bueno, el hecho de que esos concilios no sean ecuménicos, que no sean universales y que no hayan tenido una aprobación expresa de un sumo pontífice, de un papa, eso no quiere decir que no tengan valor, porque muchas veces esos concilios, muchos son perfectamente ortodoxos y son además un testimonio de la tradición. Las actas de esos concilios, aunque no sean ecuménicos, nos enseñan cuál era la fe de la Iglesia en esos siglos, en esas provincias. Entonces son muy importantes. Entonces vemos que muchos concilios provinciales de los primeros siglos, pues se preocuparon mucho por formular el canon, porque en la palabra de Dios escrita, pues es uno de los pilares de nuestra fe. Era de suma importancia, ¿no? Saber cuáles son los libros inspirados y cuáles no. Es una cosa de muy importante, ¿no? Y después, ya llegando a los tiempos más recientes, tenemos el Concilio de Florencia en el siglo XV, ¿no? En el 1441, que ya también dio en uno de sus decretos una lista de cuáles son los libros de la Biblia que un cristiano tiene que aceptar como conteniendo la palabra de Dios. Después, bueno, vimos al principio, el Concilio de Trento también hizo eso. Después el Concilio Vaticano I. Entonces, todo eso para nosotros es muy importante. Bueno, entonces ¿y cuál es el criterio que desde el principio se ha usado para determinar si un libro contiene la palabra de Dios o no? Pues el criterio fundamental era si había sido un libro escrito por los apóstoles o aprobado por los apóstoles. Porque en el Nuevo Testamento pues tenemos el Evangelio de San Marcos y de San Lucas, que no eran apóstoles, pero fueron aprobados por los apóstoles. Y después el concepto de tradición. Pero eso, bueno, no vamos a entrar en eso ahora porque hay una sesión en la que vamos a ver ese tema particularmente, pero es importante. Entonces, en esta hasta aquí, que nos quede claro que y pendiente hasta que veamos lo de la tradición, que la Iglesia es el órgano de la tradición, es ese órgano viviente, es el órgano es el órgano viviente de la divina revelación. Y ella es la que va a determinar cuál es un libro inspirado y cuál no. Y la iglesia, eso es muy importante, hace eso no arbitrariamente. No es de que los papas de una manera arbitraria no, eso
la iglesia lo recibe de la tradición. Entonces, la iglesia, el canon de la Sagrada Escritura o la lista de los libros inspirados o cuáles son los libros de la Biblia, la iglesia lo toma de la tradición. No es que los papas inventen o que... No. Bueno, aquí el doctor Arroyo nos pregunta si es un dogma, ¿no? Las Sagradas Letras. Sí, es un dogma definido por el Concilio de Florencia, por el Concilio de Trento y por el Concilio Vaticano I, el canon de la Sagrada Escritura, es decir, la lista de los libros inspirados. Los libros que tenemos en una Biblia católica, vamos a decir así, es un dogma de fe que esos libros contienen la palabra de Dios. Y eso sí es un dogma. Eso sí es un dogma de fe. Entre paréntesis, la palabra canon tiene diferentes sentidos, ¿no? También se habla, por ejemplo, cuando un santo es canonizado. Entonces, bueno, es cuando un santo es la iglesia lo propone de manera oficial como un intercesor nuestro en el cielo, es decir, que está en el cielo. Cuando la iglesia canoniza a una persona, a un santo, la iglesia nos garantiza de que esa persona está en el cielo primero, de que intercede por nosotros y de que esa persona es un modelo de vida cristiana, que podemos seguirlo y que sus enseñanzas, lo que él predicó o lo que él escribió, es conforme a la doctrina católica. Y eso, bueno, aunque es un tema que no tocamos, es importante, ¿no? Sobre todo hoy en día, para saber, bueno, es un tema muy importante, ¿no? Cuando la iglesia canoniza a alguien, pues la iglesia certifica que esa persona está en el cielo. Entonces, ahí la iglesia es infalible. La iglesia lo pone, digamos, es la regla. Pues la iglesia lo canoniza, es una regla. Entonces, como ven, la palabra de canon, desde sus orígenes muy modestos, que significaba una caña o una regla para trazar algo, pues ha ido evolucionando al paso de los siglos y nos da también la palabra canonizar. Contra este criterio de la tradición, para determinar cuál es el canon de la Sagrada Escritura, ¿qué es lo que oponen los protestantes? Es que para ellos no hay una autoridad viviente, los protestantes no aceptan la tradición. ¿Qué es lo que ellos proponen para garantizar o para afirmar el origen divino de un libro? Pues ellos pretenden que hay el gusto o el sabor divino que un escrito puede tener, la sublimidad de su doctrina, ¿sí? Pero pues esto es muy subjetivo, porque eso de que un libro tenga una doctrina sublime, pues es un criterio muy subjetivo y no puede ser una regla objetiva o absoluta, ¿no? Porque cualquier persona puede considerar como divino, como tener un gusto espiritual, por ejemplo, los musulmanes, ¿no? Que consideran el Corán como un libro divino. Déjeme un momento, eso dónde está esto aquí, porque para esta reunión me estoy sirviendo particularmente de ese libro entre la
Entre la bibliografía que ustedes recibieron, tenemos Teología Fundamentalis de Petrus Parentes, de Petrus Parente. Hoy, sobre todo, ustedes, porque tiene un resumen muy claro de este tema y totalmente ortodoxo, ¿no? El libro de Pedro Parente, aquí lo tienen, ¿no? De Teología Fundamental de Pedro Parente, ¿no? Hoy día me serví sobre todo de ese libro. También, bueno, el otro libro que ahora les muestro, ¿no? También este autor también lo tiene, es importante, ¿no? Bueno, yo, algún otro que consulté también, ¿no? Bueno, entonces los criterios que los protestantes dan en definitiva son criterios subjetivos, porque, por ejemplo, otro de los criterios que dan, que Dios inspira a cada quien cuando un libro es la palabra de Dios. Eso, pues, ¿quién no comprende que es una cosa totalmente subjetiva, totalmente arbitraria? Porque pues, cualquier persona puede presentar un libro y pretender que Dios le ha inspirado, que viene de Dios, como por ejemplo los mormones, ¿no? O por ejemplo, tantos libros hoy en día, como ustedes saben, hay muchas apariciones falsas, muchos falsos videntes o profetas o falsos místicos. Hay en todas partes, cada país tiene sus falsos videntes y cada uno pretende que lo que ellos han recibido es palabra de Dios. Pues eso, ¿quién no ve que eso es arbitrario, que eso es subjetivo? Y de hecho ya los primeros padres de la iglesia, cuando discutían con los herejes que negaban la autoridad de la iglesia, porque ya no fueron los protestantes quienes comenzaron negando la autoridad de la iglesia. Ya desde los primeros siglos, los herejes negaban la autoridad de la iglesia y pretendían defender sus errores con pasajes de la Biblia, pero negando la iglesia, la tradición. Y ya desde los primeros padres de la iglesia, los primeros doctores, decían, pues, primero demuéstranos la autoridad de los libros que tú estás usando. Si se rechaza la autoridad de la iglesia, si se rechaza una autoridad externa o la tradición divina, pues se cae en lo arbitrario para determinar cuándo un libro es canónico, cuándo un libro es palabra de Dios o no. No hay, se cae en un puro subjetivismo, ¿no? Y por eso, por ejemplo, hay los modernistas, por ejemplo, que en eso imitan mucho a los protestantes, pues ponen en duda la autenticidad de diferentes libros de la Biblia, es decir, niegan, por ejemplo, que los evangelios hayan sido escritos por los apóstoles, niegan, por ejemplo, que la epístola de San Pablo a los hebreos haya sido escrita por San Pablo, o niegan otros libros del Antiguo Testamento. Si se niega la tradición de la iglesia, que vamos a ver la próxima vez, pues se cae en puro subjetivismo, ¿no? En reglas arbitrarias, ¿no? Y por eso, de hecho, es uno de los motivos por lo cual las iglesias protestantes están tan divididas. Hay tantas, hay demasiadas, pues hay tantas sectas, ¿no? Porque no hay un criterio objetivo, no hay una regla que tenga un fundamento válido. Se caen en cosas subjetivas. Bueno, por mi parte, esto es lo que yo quería exponerles hoy en día. Disculpen si es un poco descosida la exposición o si tiene lagunas, pero con sus
preguntas y intervenciones podemos completarla. Sí, Bernardo, dígame. Sí, padre, nada más con respecto a esto último que decía usted, por el contrario, introducen en las Biblias o en las exégesis bíblicas el racionalismo, ¿no? ¿Mm? Sí, por ejemplo, los milagros bíblicos, por ejemplo, dicen en el Getsemaní de Jesús, ¿no? Sí, Que suda sangre y tratan de darle una explicación racional, ¿no? Por sí, ejemplo, explican, dicen, hay ciertas enfermedades en que ciertas agonías, ciertas personas en enfermedades de ese tipo tienden a sudar sangre, ¿no? Y ya explican ese hecho milagroso, por ejemplo, lo tratan de explicar de alguna manera, ¿no? O por ejemplo, exactamente, el milagro de Belén, de la estrella de Belén, pues fue la conjugación de Júpiter y Saturno, o Júpiter y Venus, etcétera, etcétera, y exactamente, tratan de dar esas explicaciones, ¿no? Y por el otro lado, si bien descalifican los evangelios canónicos, tratan de introducir evangelios apócrifos, ¿no? Como decíamos la vez pasada, el evangelio de María Magdalena, el libro de Enoc, etcétera, etcétera. Y como son tan fantasiosos, la gente los empieza a tomar, o el evangelio de Judas hoy en día, ¿no? Y ese tipo de evangelios, y los empiezan a introducir, ¿no? sí, O sea, sí, sí, por novedades, exactamente, ¿no? Novedades. exactamente. Por eso de ahí la importancia de que tratemos pronto el tema ese de la tradición, ¿no? Porque si no se cae en un subjetivismo, no hay una regla de fe, ¿no? No hay un canon justamente, ¿no? Da la importancia no hay una regla de fe para saber cuándo un escrito es auténtico, contiene auténticamente la palabra de Dios y hasta dónde. Y, y también por eso vamos a ver después la noción de inspiración, ¿no? Los libros eh, son, son inspirados por Dios y una noción conexa con eso es la inerrancia. Eso cuando veamos la cuestión de la inspiración, ¿no? Que en los libros de la Biblia no hay error. Entonces, pero como estos racionalistas o modernistas pues niegan el criterio de la tradición, pues todo, todo se puede discutir, ¿no? O sí, sí, exactamente. Sí, sí, así es. ¿Alguien más quiere preguntar algo o completar o corregirme? Eh, usted, doctor Arroyo, José Antonio, ¿tiene alguna cuestión? No, Pater, estoy analizando lo que estamos viendo y creo o sea, resuelve muchas dudas que tenía yo en cierta manera, porque yo creo pues que de una manera u otra sí tenemos influencia modernista, aunque sea muy sutil, y le voy a hacer este comentario. Los temas que quedan pendientes, el de la tradición y el de la inspiración, son muy importantes e incluso vamos a revenir sobre algunos puntos, elementos del canon de la escritura para completar o que hoy no traté bien, ¿no? No es una excusa, pero como saben, pues tengo a veces demasiadas cosas, eso no justifica, que uno tiene que cumplir, pero bueno, bueno, antes de pasarle la palabra a Gloria, si tiene algo que preguntar, quiero responder aquí al doctor, al doctor Arroyo, pero aquí antes, como ya estamos tratando cuestiones que nos van a salir del tema, voy a parar la grabación.